Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Bautismo en agua. Es muy hermoso cuando una persona acepta a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Hijos de Dios. Amén. Mas sin embargo, tenemos que dar un paso más: el ser bautizados. Amén. Nosotros tenemos que obedecer lo que el Señor manda en su palabra. La obediencia no es una opción. Amén. Lo hago si yo quiero o no quiero, no. Mostrar que somos obedientes cuando hacemos lo que el Señor nos manda en su palabra. Amén. Y una de las cosas que el Señor nos manda es bautizarse. Mateo 28, 19 dice así. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor dijo: van a ser discípulos, pero también los van a bautizar. Amén. Lucas 3:21 dice así. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Es decir, que vemos allí el ejemplo de nuestro Señor. Jesús no nos va a mandar a nosotros a hacer algo que Él no lo haya hecho. Amén. Si el Señor se bautizó, nosotros también debemos de bautizarnos. ¿Qué significa la palabra bautismo? Anote allí: bautismo significa sumergir. Bautismo significa sumergir. Cuando una persona se bautiza, se sumerge en el agua y luego que sale de allí ya no es la misma. Según la Biblia, cuando usted se sumerge, ¿qué hace? Muere para el mundo. Amén. Usted dice: yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Cuando usted dice que vive para Cristo, es porque va a tener una nueva vida en Cristo. Amén. Marcos 16, 15 y 16 dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted sabe que hay gente que piensa que el bautismo salva. ¿Algunos de ustedes creen que el bautismo salva? No salva. La oración de fe, pero hay personas que creen que el bautismo, y hay una doctrina donde ellos enseñan que el bautismo salva. De hecho, cuando las personas una vez aceptan, lo bautizan de una vez, porque ellos dicen que el bautismo salva. Pero mire cómo dice esta palabra: dice: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero mire lo que dice más adelante: dice: mas el que no creyere será condenado. No dice: mas el que no se bautice será condenado. ¿Ok? Ve que allí no dice más el que no se bautice, dice más el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, lo que nos salva a nosotros es creer en Jesús como nuestro único Salvador. Mas el bautizo a nosotros no nos salva. Amén. La única forma de ser salvo es por la sangre de Jesucristo. Hebreos 9:22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Es decir, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Amén. Por eso es que clamamos esa sangre que aún fluye en esa cruz. Tan solo una gota de esa sangre puede limpiar el pecado más grande que puede existir. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente mataba a un animal y rociaba la sangre de ese animal por el pecado. Pero Jesús vino a presentarse como ese cordero, a ir a esa cruz, a morir por nosotros y a derramar su sangre para redimir nuestros pecados. Amén. Entonces, queda bien claro que el bautismo no salva. Usted sabe que yo di esta clase en la academia anterior y hubieron personas que me pusieron que el bautismo salva. Y me la pusieron verdadera. Entonces, el bautismo no salva. Amén. Ok, cuando una persona llega al evangelio y no se quiere bautizar, esa persona no es obediente. Debemos de cumplir. Hay dos sacramentos en la iglesia: bautismo y santa cena. Amén. Y debemos de ser obedientes. Yo no sé cuántos de los que están aquí los bautizaron estando pequeños. Yo creo que todos. ¿Ah? Y usted tiene un padrino y una madrina. ¿Ah? A mí me sucedió cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo tenía mi padrino vivo. Entonces imagínense tantos años diciéndole padrino, y el día que lo fuera a ver no le iba a decir padrino. Y era una costumbre, hermano. Ya yo era líder, después pasé a ser pastora de zona, y donde le veía padrino, bendición. Y tal vez la gente me diga, ay, pero mira la líder y tiene padrino. Pero como mi padrino era parte de mi familia, era el esposo de mi tía, pues yo me acostumbré desde niña a llamarlo padrino. Pero cuando nosotros nos bautizaron, ninguno de nosotros sabíamos lo que estaban haciendo con nosotros. Ninguno. Porque la iglesia católica, ¿qué hace? Tiene como norma, cuando un niño nace, lo bautizan. ¿Qué hacemos nosotros? Lo presentamos al Señor. Porque la palabra me enseña a mí que Jesús fue presentado a los 8 días en el templo. Entonces yo debo de llevar a mi hijo y presentárselo al Señor. Cuando mi hijo tenga 12, 13, 14 años, que tiene conciencia del bien y del mal, él va a tomar la decisión, ¿verdad?, de tener a Cristo en su corazón, y ahí viene y se bautiza. Entonces nosotros tenemos que dar gracias al Señor, ¿verdad? Ya el Señor nos perdonó eso, hermano. Amén. Y dar gracias al Señor. Yo no sé cuántos faltan aquí por bautizarse. Faltan muchos. Pronto ya vamos a tener una fecha de bautismo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que enseñar que para bautizarse primero debemos de creer. Amén. Primero creer y luego se bautiza. La iglesia popular, ¿qué hace? Primero bautiza para que después la gente, si quieren, creen. Pero no debe ser así. Primero debemos de creer y luego bautizarnos. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en Mateo 3, del 13 al 17, quiero que abra allí en su Biblia, Mateo 3, del 13 al 17, mire cómo dice. Aquí vamos a ver el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Si dice que Jesús subió del agua, era porque estaba sumergido en el agua. Amén.
estaba dentro del agua. ¿Qué sucedió cuando Jesús subió del agua? Los cielos se abrieron los cielos. El bautizarse abre los cielos. Porque cada vez que tú obedezcas la palabra del Señor, cada vez que tú obedezcas lo que Él manda en su palabra, eso va a permitir que tus cielos se abran. Amén. Por eso cuando Jesús le dijo, Juan no quería bautizarlo. Juan le dijo, Señor, ¿cómo tú vienes a mí que yo te bautice si yo necesito de ti? Y Jesús le dijo, hazme el favor, obedece, bautíceme. Es necesario que se cumpla toda justicia. Y dice que entonces Juan lo dejó y lo bautizó. Le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Él necesitaba ser bautizado? No, porque Jesús no cometió ningún pecado. Jesús no había cometido pecado. Pero Jesús lo hizo para cumplir toda palabra, para cumplir toda justicia. Por eso Jesús fue bautizado. Por eso es que Juan le decía, Señor, ¿cómo tú vienes a mí? Yo soy un hombre pecador. ¿Cómo yo bautizarte a ti, Señor? Mas sin embargo, Juan allí fue obediente. Le dijo, está bien, Señor, si tú lo dices, y lo bautizó. Imagínense el privilegio de Juan, venir y bautizar al Señor. Y cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron. Amén. Si tú quieres que los cielos estén abiertos en tu vida, tienes que aprender a vivir en obediencia. Amén. Porque Dios se agrada de la obediencia. Amén. Marcos 1, 10 y 11 dice así. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cada vez que obedecemos al Señor, ¿sabes qué? Él se complace. Amén. Cada vez que obedecemos al Padre, ¿qué padre no se siente gozoso, complacido de un hijo cuando el hijo es obediente? ¿Usted sabe qué puede entristecer más el corazón de un padre o de una madre? La desobediencia de un hijo. ¿Cómo entristece eso, hermano? ¿Cómo duele? Cuando tú aconsejas, cuando tú le das una palabra a un hijo y el hijo no hace caso. Cuando tú le dices no vaya por allí y se va por ese lado. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que esa vieja mujer fue crucificada juntamente con el Señor. Amén. Fuimos crucificados. Y el versículo 4 habla de que porque fuimos sepultados juntamente con Él por la muerte del bautismo. Amén. Entonces, cuando nos bautizamos, decimos que no servimos más al pecado. Cuando nos bautizamos, decimos yo muero al mundo, yo muero al pecado. Y cuando tú subes de esas aguas, tú dices, ahora le sirvo al Señor. Amén. Ahora soy una nueva criatura. Amén. Entonces, lo primero que necesitamos para ser bautizados en agua es creer. Amén. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué viene primero o qué puede suceder primero? ¿El bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sabes cuál puede llegar primero? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Y les voy a mostrar por la palabra cómo estas personas no estaban bautizadas y no por eso te va a decir, entonces yo no me voy a bautizar. No. Ellos no estaban bautizados y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a hablar porque son 3 tipos de bautismo. Hechos 10:44 dice así.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Pedro estaba qué? Pedro estaba predicando. Y dice que los que estaban allí escuchando la palabra, vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Puede ser que tú no te hayas bautizado en agua, pero ya has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Si no te has bautizado, debes de hacerlo. Es necesario que tú obedezcas, amén, para que los cielos sean abiertos en tu vida. El bautismo es una bendición, amén. Que el Señor les bendiga. Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural,